incluso los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, sean bienvenidos a este compartir la palabra del Señor, católicos y no católicos en cualquier parte del mundo. Hoy Dios nos brinda la oportunidad de seguir disfrutando, saboreando, gustando esa palabra que para nosotros es como la miel al paladar, dulce, agradable. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, en tu presencia nos ponemos en este instante, suplicándote que tu Santo Espíritu tome posesión de nuestra mente y de nuestro corazón y dirija toda nuestra vida, para que podamos escuchar con gusto tu palabra divina y seamos esa tierra fértil donde la semilla del reino que va a ser sembrada crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Señor, gracias porque nos reúne como los hijos de una misma familia para escuchar tus mandatos, tus enseñanzas, oh Padre eterno. Señor, ilumina nuestra vida con la luz de tu palabra. Ayúdanos a escucharla para practicarla. Y así, como está prometido en tu palabra, podamos alcanzar la felicidad. Divino Espíritu de Dios, gracias por tu presencia, aunque invisible en medio de nosotros. Te abrimos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón para que, como tú bien sabes hacerlo, transforme nuestra vida, la renueve a la luz de la fe de tu palabra. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destrúyenme toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Ya se ubicaron ahí para probar? Aquí está el cable por si acaso, si llega a descargar, lo ponga a cargar. Y ahí está la batería recargable. Bien. Queridos hermanos, Dios nos ha permitido estos días de ir compartiendo. Quiero saber primero, ¿hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que esté presente en medio de nosotros? Que levante la mano, por favor. ¿Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos esté acompañando? Usted fue el que anoche quería preguntarnos. Usted no, anoche, ¿usted vino anoche? Ya. ¿El que vino anoche que quería preguntar no vino? ¿O que lanzó la pregunta anoche? ¿No vino? No ha llegado todavía. Bien, hay un hermano que no es de la Iglesia Católica, está en medio de nosotros, recibámoslo con fuerte aplauso. Bienvenido. Su presencia en medio de nosotros nos llena de inmensa alegría, porque sabemos que viene con el deseo de escuchar la palabra, y también de repente, si se anima y quiere compartir, hay un momento después del receso, vamos a dar la oportunidad de preguntar, todo el que quiera preguntar. Si usted también quiere preguntar, se le da la opción. Si no quiere preguntar, pues al menos escuche. Pero un abrazo de corazón. Vamos a comenzar. Estamos viendo tras las huellas de San Pablo. Y yo no quiero que ustedes pierdan esta oportunidad de detectar cómo San Pablo tenía algunas ideas muy claras en la cabeza y cómo las expresa. Ya vimos en Hechos de los Apóstoles, tras las huellas de Pablo en Hechos de los Apóstoles, tras las huellas de San Pablo en Romanos, tras las huellas de San Pablo en Corintios, tras las huellas de San Pablo en los Gálatas, la carta a los Gálatas, y hoy nos toca ver las huellas de San Pablo en la carta a los Efesios. Y ustedes observarán que San Pablo en todas las cartas, en todas, él expresa lo que siente,
lo que cree y cómo debe ser. Pero hoy nos vamos a centrar en Efesios capítulo 4, versículo 14 y siguiente. Claro, en este pedacito. Pero vamos a analizar todo el capítulo 4. Pero ahorita vamos a utilizar el 4:14 para comenzar por ahí. Efesios 4:14. Ahí vamos a analizar lo que dice San Pablo. Vamos a seguir las huellas de San Pablo. Y hoy traje la lupa. Trajo la lupa porque hoy vamos a examinar de una vez, no más comenzandito, vamos a poner la lupa. No más comenzandito y la vamos a aprender para ponerla. Porque hermanos necesitamos observar con la palabra del Señor. Ojo. Y vamos a tratar de verlo con la Reina Valera porque le vamos a predicar a los evangélicos también. Vamos a ver. ¿Qué dice la palabra de Dios? La carta de San Pablo a los hermanos de Éfeso. Recuerde, ya lo vimos en Hechos. ¿Qué dijo? En Romanos, en Corintios, en la carta a los Gálatas. Vamos ahora a la carta a los Efesios. ¿Qué dice San Pablo? Y vamos a ver las huellas de San Pablo. Dale. 4:14 de Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Pongan la lupa, pongan la lupa, pongan la lupa. Otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes. San Pablo tiene una preocupación. San Pablo dice que los cristianos de Éfeso son como unos niños de pecho. Unos niños chiquiticos. Eva, qué curioso. Vamos a ver la huella de Pablo. San Pablo tiene una preocupación. La preocupación de San Pablo es que la comunidad de Éfeso anda como niños de pecho. Chiquiticos. Y ustedes pueden decir, oye, ese San Pablo se pasó. Eso es una ofensa para los cristianos de Éfeso. Está escribiendo una carta. Pero déjeme decirle que si seguimos la huella de San Pablo, y ese es el trabajo que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que todavía 2000 años después sigue existiendo en la iglesia niños de pecho a nivel espiritual. Ahora, yo quiero que ustedes observen, y por eso traje la lupa, ¿a qué llama Pablo niños dentro de la iglesia? Niños de pecho. ¿A qué llama Pablo niños de pecho dentro de la iglesia? ¿A los que la mamá tiene dándole pecho? No. A los cristianos que están actuando de una manera equivocada. Y yo quiero que ustedes hoy, colocando la lupa, descubran cuál es el error que un cristiano puede cometer, que San Pablo lo lleva a decirle que es un niño. Pregunto, ¿ustedes quieren ser niños de pecho en la vida espiritual? ¿O quieren ser adultos en la vida espiritual? Vamos a ver vamos a ver las huellas de Pablo. Dale, otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Ay. Otra vez. Llevados por cualquier viento de doctrina. Otra vez, vamos a hacerle zoom. Aquí está la lupa, vamos a hacerle zoom. Llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Cuáles son los niños de pecho espiritualmente dentro de la iglesia? ¿Otra vez? Llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Se lo digo quién? Aquellos católicos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Más claro, a católicos que dice que
que cualquier doctrina que venga, eso es lo mismo. Y se deja llevar por cualquier vieja doctrina. Hay años de iglesia, aquellos que eso es lo mismo. Ser evangélico, ser pentecostal, ser adventista, ser mormón. Eso es un niño espiritual dentro de la iglesia. ¿Y saben qué? Esos niños son los que están mandando dentro de la iglesia. Esos niños son los que están encargados de los grupos de apostolado. Que dice, ese está loco. Cualquiera que venga enseñando la palabra de Dios hay que escucharlo, porque uno tiene que ser ecuménico. El ecumenismo es otra cosa muy distinta a eso. Cuando usted es un católico que escucha a los testigos de Jehová, que escucha a los evangélicos, que escucha a los adventistas, que escucha a los mormones, a cualquier viento de doctrina, San Pablo dice que usted en la iglesia es un niño de pecho, no ha aprendido nada espiritualmente, no ha crecido nada. Y de esos hay bastante dentro de la iglesia. De esos hay bastante. Entonces, oye, y esos niños son tan atrevidos y tan ignorantes que quieren imponer su ignorancia a la iglesia. Y dice, es que eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia, el amor nos lleva a aceptar todo lo que digan, no hay ningún problema. El amor nos lleva a aceptar y no hacer diferencia de personas, amarlos a ellos, respetarlos a ellos, no ser groseros con ellos, no, diríamos, maldecirlos. Pero ojo, el amor también nos lleva a decirles que están en un error. El que ama, corrige. El que ama, educa. En las obras de misericordia, corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, darle un buen consejo al que lo necesita. Es una obra de caridad. Entonces dice Pablo que en la comunidad de Éfeso hay muchos niños. ¿Cómo lo sabe? Porque están dispuestos a escuchar al que le llegue, a cualquier viento de doctrina. Dígame, ¿no es eso lo que está sucediendo hoy? Los católicos hoy siguen siendo niños de pecho. Y en la casa, si le llega un testigo de Jehová, lo escuchan. Si le llega un adventista, lo escucha. Si le llega un pentecostal, lo escucha. Si le llega un evangélico, lo escucha. Lléguele que le llegue, le escucha. Eso es ser niño. Ese no tiene un crecimiento espiritual. Ese no es adulto en la fe. Repítalo. El 14 en adelante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Error decir que cualquier viento de doctrina, eso es lo mismo. Solo Satanás se le ocurre meterle a los cristianos la idea de que cualquier viento de doctrina, eso es lo mismo, porque Satanás quiere que los cristianos sigan niños en la fe. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cuando encontramos incluso sacerdotes, niños en la fe, que dice, eso es lo mismo. Cualquier viento de doctrina, eso es lo mismo. ¿Será que los sacerdotes estamos preocupados como Pablo, hacer que el pueblo crezca en la vida espiritual? Pablo, son niños de pecho llevados por cualquier viento de doctrina, y Pablo quiere que dejen de ser niños y comiencen a crecer en la vida espiritual. ¿Por qué los sacerdotes no tenemos el mismo sentir, pensar de Pablo? ¿Por qué no seguimos las huellas de San Pablo? Algo está pasando, algo está pasando, y es necesario que nosotros abramos los ojos. Repítalo de nuevo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Que seamos niños fluctuantes. ¿Y cuáles son los niños fluctuantes para la oreja? Llevados por cualquier viento de doctrina. Ese que se deja llevar por cualquier viento de doctrina y termina diciendo,
eso es lo mismo. Al fin y al cabo es el mismo Dios, es la misma Biblia, porque no conoce la doctrina de los protestantes. Qué gran problema. Niños en la fe tenemos en la iglesia, pero Pablo se encontró con esa realidad. ¿Qué hacía Pablo ante esa realidad? Cuando ve que hay dentro de la iglesia esos niños fluctuantes que escuchan cualquier viento de doctrina, mire lo que dice Pablo. Repítelo y sigue. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Quién está engañando a los niños de la iglesia católica con cualquier viento de doctrina? Repítalo. Llevados por cualquier viento de doctrina. Vamos a ver, ¿por quién? ¿Quiénes son los que los están llevando esos vientos de doctrina? Pongan cuidado. Por estratagemas. Estratagemas. De hombres. Estrategias de los hombres. Que para engañar emplean con astucia. Emplean con astucia, significa que usted no se da cuenta. Con astucia. Los artificios del error. Los artificios del error. San Pablo lo detectó. San Pablo puso la lupa. San Pablo se dio cuenta y dijo, caramba. En la iglesia católica hay muchos niños que se están dejando llevar por cualquier viento de doctrina. Por hombres que traen la estrategia de con astucia llevarlos al error. San Pablo ponía la lupa y San Pablo le advertía al pueblo que con astucia viene y trae las artimañas del error. Otra vez, repítalo. ¿Qué advierte Pablo? Advertencia. No lo escribí yo. Advertencia. Por estratagema. Otro más atrasito. Llevados por cualquier viento de doctrina. Ajá. Por estratagema de hombres. San Pablo dice que hay hombres que para engañar al católico emplean con astucia los artificios del error. Para que se den cuenta que sí es con astucia, los católicos ni cuenta se dan que le están predicando los protestantes errores. Por eso usted verá, ¿de dónde nacieron los protestantes? De los católicos. ¿Qué son los protestantes? Católicos, niños que no estaban preparados y vino alguien y le enseñó el error con astucia. ¿Qué significa con astucia? Era de la renovación carismática, era cursillista, era legionario, era catequista, era monaguillo, era lo que sea dentro de la iglesia. Pero vino esta persona con astucia sin que el católico se diera cuenta y comenzó a enseñarle cosas erradas y él no se dio cuenta. Por ejemplo, comenzó a decirle, es que ustedes los católicos adoran las imágenes. Sin que el católico se dé cuenta que nosotros no las adoramos, que nosotros no creemos que esa imagen es Dios, que nosotros simplemente tenemos un recuerdo de esa persona. Pero la estrategia que ellos utilizan es con astucia. El católico piensa que esa imagen es Dios. Hay de aquel tonto que crea que esa imagen es Dios. Pero se lo hacen creer. Vienen diciendo con astucia que el Papa es la bestia, es el anticristo. ¿Por qué? Solamente porque no es evangélico. Solamente por eso. Viene diciendo que la Iglesia Católica es la gran prostituta, solamente porque él no está ahí. Y van metiéndole el error a la gente. ¿Y qué pasó? Que esa persona que era de la renovación carismática, cursillista, legionario, del camino, lo que sea,
ahora renuncia a su fe y se va a evangélico. Porque con astucia, sin que él se diera cuenta, le enseñó el error. Y eran niños. Y el niño es zarandeado por cualquier viento de doctrina. Un niño le ofrece un caramelo y para allá se va. Cualquiera lo engaña. Ya basta de que haya tantos niños en la iglesia. Y ya basta de que estemos escuchando cualquier viento de doctrina. Y llegó la hora de que en la iglesia podamos advertirle con claridad, sin temor y sin miedo lo que San Pablo advertía. Por eso traje la lupa, para que ustedes se den cuenta que no es invento mío. Para que ustedes se den cuenta que no es que el cura está inventando cosas, no. El cura solamente lo que está haciendo es poniendo la lupa para que ustedes vean con claridad que hay niños en la iglesia que escuchan cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres que con astucia los llevan al error. Y cuando antes se confesaba, ahora dice: yo no me confieso con un hombre pecador, yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo, sin que eso lo diga la Biblia. Antes se hacía la señal de la cruz y ahora dice: yo no me hago la cruz porque la cruz es maldita, la cruz es señal de muerte. Y cuando uno se hace la cruz, está llamando la muerte. Tan ignorantes son que deberían hacerse la cruz en alta voz, para que se den cuenta que uno no llama a la muerte. Cuando uno se hace la cruz, le invito, cuando usted se haga la cruz delante de un evangélico, hágasela en voz alta, para que más nunca vuelvan a decir que nosotros llamamos a la muerte. Digan, cuando ustedes se hagan la cruz, díganla en voz alta, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, porque ellos andan diciendo que nosotros llamamos a la muerte. ¡Ven, estoy llamando! Así, con esa astucia, engañan a la gente. Y la gente se deja engañar. Por algo San Pablo advertía. Por algo. Y yo quisiera que, comenzando por mí y por todos los sacerdotes, y ojalá que también llegara a los obispos, tuviésemos la misma intención, siguiéramos las huellas de Pablo, de ser capaces de predicarle al pueblo el peligro que hay con los vientos de doctrina de personas que vienen engañando con astucia a los fieles. ¿Qué está pasando con los sacerdotes y los obispos que no les estamos advirtiendo al pueblo? Estamos cumpliendo el trabajo que Dios nos puso. Estamos siguiendo las huellas de San Pablo. No, hermanos, no. Y ojalá que si algún sacerdote me escuchara de corazón, no es, bueno, con todo el amor, con toda la humildad de mi corazón, decirle que ya es hora de que sigamos las huellas de San Pablo. Si no lo estoy haciendo con capítulo y versículo, si no es verdad lo que estoy diciendo, usted mismo lo puede comprobar. Pero si es verdad, entonces no nos hagamos los sordos. El pueblo está pereciendo por falta de conocimiento, porque nosotros no hacemos el papel de Pablo. Repítalo de nuevo y sigue. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Siga. Sino que hablando la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez. Sino que hablando la verdad. ¿Cómo dejamos de ser niños? Hablando la verdad. Yo sé y pido perdón. Yo sé que hay muchos que de cualquier grupo de la iglesia católica están en contra de lo que yo estoy diciendo. Yo sé que hay muchos hermanos evangélicos que están en contra de lo que estoy diciendo. Les pido perdón. Pero San Pablo aquí dice que para nosotros dejar de ser niños tenemos que aferrarnos a la verdad, no al sentimentalismo. El sentimentalismo no. Ay, que yo siento bonito. ¿Por qué usted está en la iglesia evangélica? ¿Por qué se fue con los pentecostales? Porque ahí se siente bonito. ¿Por qué se fue con los evangélicos? Porque ahí se siente bonito. No se trata de eso. Pablo dice que para dejar de ser niños es necesario buscar la verdad.
Y predicar la verdad. Y cuando hoy yo les estoy predicando a ustedes la verdad, ¿cuál verdad? La mía no. La verdad de las Sagradas Escrituras, con capítulo y versículo, es porque yo no quiero que ustedes sigan siendo niños. Siga, repítalo y sigue. Sino que hablando la verdad. Hablando la verdad. Con amor. Con amor. ¿Ven cómo yo les predico a los evangélicos? Con amor. Y a pesar de que les predico con amor, ellos se ponen bravos. Pero no importa. Verán que nunca van a encontrar, si quieren busquen todos los mensajes, no van a encontrar jamás un mensaje mío que falte al amor de los protestantes. Nunca los voy a insultar, nunca los voy a maldecir, nunca. Véanlo. A la prueba me remito, vaya. Y vean los mensajes que me envían los evangélicos. Vean los mensajes. Y verán ustedes que yo lo que hago es agarrar las citas bíblicas y comenzar a darle enseñanzas bíblicas con la palabra de Dios, capítulos y versículos. Y ustedes verán que de esa manera voy dándoles el alimento que Dios quiere que les dé a ustedes. Pero van a ver también que hay algunos hermanos que no son de la Iglesia Católica, que están esperando como las moscas. No sé aquí, pero en nuestras tierras, en nuestra patria, cuando usted sirve la comida, llegan las moscas de una vez. Cuando usted tiene una fruta, las moscas no sirven comida. Las moscas no sirven las frutas. Las moscas esperan que usted sirva la comida, el alimento, y ellas vienen y ponen encima la caca. Y eso llena de gusano la comida. Produce maldad. Vean ustedes que hay algunos evangélicos, que están esperando como las moscas, que el Padre Toro sirva la comida, la palabra de Dios para el pueblo, para ellos como moscas agarrar los videos y poner la caca. El veneno, el gusano que va a destruir al hermano. Y por eso cada video que yo monto, estas moscas vienen y ponen el pupú allí para que ese alimento del pueblo se destruya. Pero ellos no producen alimento. No agarra la palabra de Dios. Hay un grupito, no todos, pero hay un grupito de protestantes que están esperando que se sirva la comida para poner como las moscas allí esos huevos malignos. ¿Por qué no producen alimento? ¿Por qué no van gustando la palabra de Dios con el pueblo? ¿Por qué esperan que lo haga el sacerdote para ellos agarrar ese video y meterle veneno y sembrar veneno? Como las moscas. Ese es un gran problema. Pero observen algo. De toda el alimento y cómanselo antes de que le echen veneno. Y límpienlo, purifíquenlo, porque hay quienes quieren ponerle ese veneno o esos gusanitos que ponen las moscas. Repítalo, lo que dice Pablo. Sino que hablando la verdad. Hablando la verdad. Con amor. Con amor. Crezcamos en todo. Ahí está. Si somos niños, ¿qué es lo que Pablo quiere que hagamos? Que crezcamos en todo. Crezcamos en todo. De tantos niños en la iglesia. Pero para crecer, ¿qué tenemos que predicar? La verdad. ¿Qué tenemos que amar? La verdad. Si no predicamos, pues niño que se lo lleva cualquier viento de doctrina. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con los sacerdotes y los obispos que no estamos predicando la verdad? ¿Por qué nos hemos encerrado? ¿Por qué nos hemos encerrado? Celebrar solamente los sacramentos, pero no a la verdad. Y no solo eso. Como les duele cuando alguien les dice la verdad, entonces se ponen en contra de los que les dicen la verdad. Y eso le está pasando a los grupos de apostolado. Un grupo de apostolado que no esté de acuerdo con el Padre Toro,
porque les canta la verdad, le prohíbe a sus miembros que me vean y que los compartan. ¿Por qué? Porque los va a ellos ya están instalados. Y entonces entonces la gente va a abrir los ojos, la gente va a crecer, va a dejar de ser niños. Y dentro de la iglesia hay quienes quieren que sigamos siendo niños. ¡Qué problema! Y Pablo dice, no, yo quiero que crezcan en todo. Pues yo también, antes de morirme, quiero que ustedes crezcan. Que dejen de ser niños llevados por cualquier viento de doctrina, por culpa de esos mentirosos que andan sembrando el error. Repítalo y sigue. Sino que, hablando la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. En aquel que es la cabeza. Nosotros vamos a crecer en Cristo, que es la cabeza. Oye, crezcamos en todo. Tenemos que estar unidos a aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Siga. Esto es en Cristo. Esto es Cristo. Siga y pongan la lupa aquí. ¿Solamente en Cristo o tenemos que estar unidos a algo más? Vamos a ver. De quien todo el cuerpo, todo el cuerpo. Entonces está hablando de una cabeza y la cabeza es Cristo. ¿Y cuál? Usted se queda ahí y la muchachita me busca Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza y ¿cuál es el cuerpo? Porque dice que hay que crecer unido a la cabeza, todo el cuerpo, pero no sabemos cuál es el cuerpo. Y tenemos que ver cuál es el cuerpo. Colosenses 1:18. ¿Cuál es el cuerpo? Cristo es la cabeza. ¿Cuál es el cuerpo? Y así nos entendemos claro. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza Cristo del cuerpo. es la cabeza del cuerpo. Pablo, listo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Que es la iglesia. ¿Cuál? Que es la iglesia. Es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Y si yo tengo que estar para Cristo, que es la cabeza, yo debo pertenecer a la iglesia de Cristo, porque ese es su cuerpo. Entonces lo que está diciendo Pablo, donde va en la carta de los Efesios, que tenemos que crecer unidos a la cabeza. Repítalo. de quien todo el cuerpo, De que todo el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia. Cristo tiene una iglesia. Todo el cuerpo bien ajustado, bien. No es que ande uno por allá, otro por allá, otro por allá, como el mundo de hoy quiere hacer, que la iglesia esté dividida. No. Todo. Dios no quiere la división, que el uno esté por un lado, que el otro esté por otro, que el otro esté por otro. Dios no quiere la secta, que es división. Dios no quiere los grupos de apostolados divididos. Dios quiere que estén. El diablo ha sembrado dentro de la iglesia misma la división. Los carismáticos no se lo llevan con los cursillistas. Los cursillistas no la llevan con los legionarios no la llevan con los catequistas, con los catecúmenos, con los Emmaús, con los de 1 Corintios 13, no se lo llevan con no sé quién. Y a última instancia, entonces ya los grupos de apostolado, acuerdan lo que dicen, quieren conocer a Jaimito, darle un carguito. Cuando se les da un carguito, entonces ya quieren ser más papistas que el Papa. Entonces hay grupos de apostolado que ya no quieren que se escuche la palabra de Dios porque ellos son los que mandan. Y ya no quiere que un sacerdote predique la palabra de Dios porque ellos son los que mandan y le prohíben a la gente escuchar la palabra del Señor, de la Iglesia Católica. Les manda a escuchar. Pero entonces quiere decir que el diablo se ha metido dentro de la iglesia. Y dice la Biblia que tenemos que crecer unidos, donde todo el cuerpo bien ajustado. Tenemos que estar bien ajustados, no desajustados.
donde cada quien jala para su lado. No, Señor, bien ajustado, todos caminando hacia Cristo. Él es la cabeza, pero todo el cuerpo bien ajustado. Siga. Bien ajustado y unido por Bien ajustado y unido, subrayen. Y unido, el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. unido. Ese es el pecado de los católicos hoy día. La falta de unión. Que cada quien quiere sobresalir. Que cada quien quiere hacer lo que le dé la gana, pero no busca la unidad. ¿Cuántas divisiones dentro de la iglesia? Comenzando por los curas, que no buscamos la unidad. ¿Qué está pasando? Incluso muchos obispos se están apartando de la unidad. ¿Qué está pasando? Pero Dios nos pide, y Pablo advierte, para crecer, si quieren dejar de ser niños, llevados por cualquier viento de doctrina, tenemos que aferrarnos bien ajustados a Cristo, manteniendo la unidad. Vamos a unirnos. Cuando una persona no sabe que la unidad es el vínculo de la paz, que la unidad es lo que nos podamos mantener como iglesia, como cuerpo, entonces cada uno jala para su lado. ¿Y qué pasa cuando una oveja se sale del rebaño? Más fácil la agarra el lobo. ¿No han visto cómo cazan en la selva los animales? ¿Qué hace? Cuando están todos los animales en masa, ¿cómo se llama eso? Manada. En manada, un tigre viene y sale aquí y los espanta. Los espanta. Y cuando uno se desvió de la manada, dice el tigre, ese es mío. Así hace Satanás. Satanás viene a la iglesia y mete tormenta, mete dificultad. ¿Para qué? Para ver quién dice, yo con ese grupo no me la llevo, mejor me largo. Y dice Satanás, amigo. Y Satanás de una vez le dice, ya que se salió, ahora reciba una revelación, funda una nueva iglesia. Así nace la secta. ¿O no? ¿Por qué se han salido los protestantes? ¿Por qué se salió Martín Lutero, el padre de los protestantes, siendo sacerdote de la Iglesia Católica? Por no tener presente lo que decía Pablo, la unidad del cuerpo de Cristo. Por hacer lo que a él le daba la gana. Y tenemos que mantenernos en la unidad. ¿Por qué salen la secta? Miren ustedes no se dan cuenta que hay una secta y de repente se peleó uno con el pastor, sale y funda otra iglesia. Se peleó con otra iglesia. Pablo dice, eso no es ser adulto, eso es ser niño. Y para poder dejar de ser niños, con la verdad, unidos a Cristo, manteniendo la unidad del cuerpo. Repítalo. De quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen. Por todos los ligamentos que lo mantienen. Renovación carismática, cursillista, catequistas, el camino, seminaristas, acólitos, ministros extraordinarios, sacerdotes, obispos, todo. Según la acción propia de cada miembro. Según la acción propia de cada miembro, o sea, que el laico no le tiene que quitar el puesto al cura. El cura no le tiene que quitar el puesto al laico, que la renovación carismática tiene una función dentro de la iglesia, los legionarios tienen otra, pero enriquecen a la iglesia y no tengo que sentir envidia con el otro, ni ser enemigo del otro, sino saber que ellos cumplen una función, yo cumplo otra, bendito sea el Señor. Siga. Crece para edificarse en amor. Niño, ¿ve? Ven, ponga la lupa, ¿ve? Crece, ponga cuidado, dale. Crece. Niño, debe estar buscando cualquier viento de doctrina, debe unirse en la iglesia, mantenerse unido en la verdad para ir creciendo. Pablo quiere que el pueblo crezca. Crezca tras las huellas de Pablo.
Siga. Crezca. En amor, para edificar. No, en amor. crezca. Sí, diga, lea la palabra crezca. Crece para edificarse en amor. Para edificarse en Amor. amor. ¿Cuál es lo importante para nosotros mantenernos unidos? El amor. Pablo dice que el que ama busca la unidad. El que se separa no ama. Siga. Esto digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bueno, no hagan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su Mente. Es que yo pienso así. ¿Qué dice Pablo? Eso se llama vanidad de la mente. Es que yo tuve una revelación y a mí me dijo el Señor, Pánfilo, funda una nueva iglesia. ¿Cómo lo llama Pablo? Vanidad de la mente. Y en eso se fundan los protestantes. Vanidad de su mente, lo que le llega a la mente, funda una nueva iglesia y enseña lo que le viene en gana, lo que le llega a la mente, la vanidad de la mente. Y eso es lo que está destruyendo hoy día. Y eso es lo que está destruyendo hoy día. En vez de fundamentarse en las Sagradas Escrituras, en vez de fundamentarse en la palabra de Dios, se fundamenta en la vanidad de su mente. Pruebas, vean los videos cuando hablo con los pastores, que pastores. Vanidad de su mente. Fundamento bíblico, nada. Siga. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo? Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Y ustedes creen que andan en la luz. Y lo dicen ellos. Aleluya, gloria al Señor. El diablo es padre de toda mentira. El diablo los tiene engañados. Acá conocí la luz. ¿Otra vez? Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. Y por eso van engañando a la gente. No son capaces de ver la verdad. Ustedes no se han dado cuenta que en los debates les he mostrado la cita bíblica. Ellos lo han leído y en vez de aceptarlo, la mente la tienen entenebrecida. Que usted dice, ¿por qué esta persona no entiende? Si se le está explicando tan claro y lo está mostrando la Biblia, ¿por qué no lo entiende? Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Pero hoy día no somos capaces los curas de decirle al pueblo que esa gente está envanecido por la falsedad de su mente y tienen el entendimiento entenebrecido. No somos capaces de decirle al pueblo. Entonces el pueblo anda creyendo que los evangélicos andan en la luz, andan en la verdad. Hasta que sale la mentira dura, hasta que llega la verdad. Dale. Separados de la vida de Dios por su ignorancia. Miren, queridos hermanos, Pablo no dice que lo hacen por maldad. Pablo no lo dice que lo hacen por maldad. Yo les aseguro que el 99% de los evangélicos no se meten al evangélico por maldad. Se meten al evangélico por ignorancia. ¿Quiénes son los que se meten al evangélico? Católicos ignorantes. ¿Y quiénes son los que regresan a la iglesia católica? Los protestantes que comienzan a conocer la verdad. Los más estudiados, los que más buscan la verdad y comienzan a descubrir, los ignorantes se meten a protestantes. Y de los protestantes, los inteligentes se meten a católicos. Pero, repítalo, ¿cómo dice la Biblia? Separados de la vida de Dios por su ignorancia. No es por maldad. Un 99%, yo diría, lo hacen por ignorancia. Católico ignorante, seguro, protestante. Un porcentaje, 1%. Y sobre todo eso que se llaman pastores, sí lo hacen por maldad.
lo hacen por vivir del bobo y que el bobo viva del trabajo. Lo hacen por el dinerito, por el Dios dinero. Aunque conozcan la verdad, no les importa. ¿Ustedes se dan cuenta que cuando yo debato con esos que se llaman pastores, a mí no me importa si se convierten o no se convierten? Porque yo sé que la mayoría de ellos lo hacen por maldad, de esos pastores. ¿Y entonces por qué lo hacen? El 9% de los evangélicos lo hacen por ignorancia. Entonces, ¿qué hago yo? Que los cristianos por ignorancia tengan una vez en la vida de ver la verdad. Por eso. Y usted dice, pero el cura no se convirtió, perdió el tiempo. Con él sí perdió el tiempo, pero con los demás no, porque los otros van a ver la terquedad, la ignorancia, el engaño. Y por eso es necesario que lo hagamos en público, para que la gente vea que la mayoría de los evangélicos son evangélicos por ignorancia. Pablo lo repite, repítalo. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, Siga. separados de la vida de Dios por su ignorancia. Separado por la vida de Dios, la confesión. Separado de la vida de Dios, la comunión. Separado de la vida de Dios, la iglesia de Cristo. Por ignorancia. Se separaron a la misa, ahora no van por ignorancia. Antes se confesaban, se separaron por ignorancia. Repítalo. Separados de la vida de Dios por su ignorancia, debida a la dureza de su corazón. Debido a la dureza de su corazón. Porque la ignorancia es atrevida y pone su corazón duro. En vez de aceptar, en vez de ver la palabra de Dios, a pesar que se le muestra con capítulo y versículo, pone su corazón duro. ¿Se acuerda del faraón? Ponía su corazón duro, a pesar de que un ministro de Dios le estaba hablando. Eso le pasa a los protestantes. ¿Ahí termino o sigo? Sigue. Después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso lo lleva a perder la vergüenza en las cosas espirituales. No le importa decir que la Virgen María es una prostituta, perdieron la vergüenza. No les da vergüenza hablar mal de la Eucaristía, no les da vergüenza hablar mal de Dios. Y eso es impureza. La impureza no es solamente los pecados relacionados al sexo, todo pecado es impureza. Y este pecado también, cuando se apartan de Dios y comienzan a hablar mal de las cosas de Dios, ese pecado también se llama impureza. Todo pecado es impureza. Y hay pecados específicos, impurezas de la carne, eso es otra cosa. Pero todo pecado es impureza. Ensucia. Deja el corazón puro, lo ensucia. Impureza. Siga. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Vosotros no habéis aprendido así. Y esto es lo que yo quiero hoy que ustedes vean. Bueno, antes de que nos acabe el tiempo, ahorita seguimos allí. Vamos en el versículo ¿qué? 20. Ajá. Vosotros no habéis aprendido así. Siga, vamos en el 20, escuchen. Vosotros, escuchen, no habéis aprendido. No es que aprendemos nosotros. Paren la oreja. Vosotros no habéis aprendido así, dale. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que lo oísteis y fuisteis en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Otra vez, escuche. Si pero es, vosotros. Si es que lo. No. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No habéis aprendido así de Cristo. La división, el ser tercos, el dejarse llevar por la ignorancia, el enseñar mentiras. No, eso no. Ser niños en la fe, no. Siga. Si es que lo oísteis. Si es que oíste, la persona que ha oído la palabra de Dios no llega a la ignorancia, sale de la ignorancia. Siga. Y fuisteis en él enseñados
Y fuiste en él enseñado. ¿Siga? conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad. Observen, fueron enseñados conforme a la Verdad. Esto está en contraposición de aquellos que fueron enseñados no en la verdad, sino en la mentira. Y andan enseñando cualquier viento de doctrina. ¿Se acuerda que está hablando de los niños que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina? El fulano pastor les dice, ustedes no han aprendido así. Si es que conocen a Cristo, ustedes han de enseñar la verdad que conocieron en Cristo. Repítalo. Si es que lo oísteis y fuisteis en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ah, caramba. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el error, por la mentira, por cualquier viento de doctrina. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por la verdad. ¿Que nos la da quién? Cristo Jesús. Y por eso estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Ahora bien, respiren profundo porque ustedes verán que esta carta a los Efesios es una carta que nos muestra claramente las huellas de Pablo, la preocupación que tiene Pablo por el pueblo, lo que el pueblo está padeciendo y cómo Pablo los quiere levantar en la vida espiritual. Ustedes verán que en el capítulo 4, versículo 1, vamos a ver para atrás. Nos comenzamos con el 4:14. ¿Para qué? Para mirar cuál es el problema. Y mirando cuál es el problema, entonces vamos a entender por qué Pablo busca una solución. ¿Y cuál es la solución que Pablo quiere? ¿Se acuerdan cuál es el problema de los cristianos de Éfeso? ¿Cuál era? Niños zarandeados por cualquier de doctrina. Ya. Ahora van a ver qué solución pone Pablo. Vamos a seguir las huellas de Pablo. Con esa niñez espiritual y llegar a ser adultos en la verdad de Cristo. ¿Qué hace Pablo? Y vamos a poner la lupa. ¿Qué? Porque hoy día sigue existiendo niños en la fe. ¿Y qué tenemos que predicar los curas? Lo mismo que predicaba Pablo. ¿Qué predicaba Pablo? Es espiritual. ¿Qué enseñaba? Para que crezcamos. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Óiganlo. ¿Cómo salir de esa niñez? Así yo, preso en el Señor, os ruego. A la lupa, voy a prenderla. Vamos a ver qué hacía Pablo. Otra vez. Así yo, preso en el Señor, os ruego. Otra vez. Así yo, preso en el Señor, os ruego. Diga lo que Pablo hace. Que andéis. Lo que Pablo hace. Os ruego. Repita. Os ruego. Otra vez, ponga la lupa. ¿Qué hace Pablo? Ruego. ¿Cuándo los sacerdotes vamos a hacer lo mismo que Pablo? Pablo, roga. Os ruego. Les digo, rogándoles. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El problema es que son niños de pecho que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Qué hace Pablo para sanar esa enfermedad? Primero dice, os ruego. Hay que rogarles. Como yo me he pasado a ustedes que se mantengan en la fe, que busquen la verdad, que lean las escrituras, que no se dejen engañar, que lo que hago es rogarles. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Dice Pablo, ustedes han recibido una vocación.
No se deben desviar de esa vocación, al contrario, deben caminar como es digno de esa vocación. Pregunto, ¿quieren saber cuál es la vocación a la que hemos sido llamados? Porque Pablo dice, les ruego que caminen según la vocación a la que han sido llamados. Pero si no sabemos cuál es la vocación que hemos sido llamados, ¿cómo vamos a rogar? Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. en castellano, que se han salido, se han desviado de la vocación que han sido llamados. Y Pablo les dice, vengan, les ruego, vengan, perdieron. Ustedes se desviaron, les ruego que sigan la vocación a la que han sido llamados. Pero ojo, yo quiero que ustedes descubran cuál es el llamado. Ustedes quieren que hemos sido llamados o por esa vocación que Dios nos ha dado. Pues con la lupa yo hoy se la voy a mostrar. Pero vamos a caminar por esa vocación. Y después, ¿cuál es la vocación? Y después, ¿cuál? Dos cosas. Primero, ¿cómo mantenernos en esa? El cómo. Yo quiero que ustedes observen el cómo mantenernos en esa vocación. Y segundo, yo quiero que ustedes descubran cuál es la vocación. Las dos cosas quiero. Primero el cómo. Otra vez, les ruego. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Vamos a ver cómo vivir esa vocación y después cuál es. ¿Cómo? Dale. Con toda humildad. ¿Se acuerdan que los niños zarandeados por cualquier viento de doctrina no viven la unidad? ¿Se separan? Pablo dice que para mantener esa vocación, lo primero que tenemos que cultivar en la iglesia es la... Repítalo. Con toda humildad. Respiren profundo. ¿Qué come San Pablo que adivina? ¿Sabe qué está faltando en la iglesia? La virtud de la humildad. ¿Por qué se salió Martín Lutero de la Iglesia Católica? Por falta de humildad, por no bajar la cabeza, por no obedecer. ¿Por qué se han salido los protestantes de la Iglesia Católica? Por no obedecer, por falta de humildad, porque lo miraron feo, porque lo trataron mal, porque no fueron capaces de soportar una humillación, un desprecio, una prueba que le llegó en el camino, que todos tenemos que pasar por ahí. Pero aquí en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo, no fueron capaces de soportar. Pero allá en la Iglesia protestante, soporta que el pastor les insulte, que el pastor les humille, que el pastor los robe. Eso sí lo soportan. Pero aquí no son capaces de soportar y se meten en evangélico. Lo primero que Dios pide es la humildad, cosa que está haciendo falta en la Iglesia Católica. Comenzando por nosotros los curas. No hablemos de los obispos. Dejémoslos a ellos tranquilos. Sabemos que también hay. Pero para que no se ofendan conmigo. Pero también está faltando la humildad allí. Pero hablemos de nosotros los curas. No somos humildes. ¿Cómo tratamos a la gente? Díganle ustedes cómo tratan los curas, a ustedes cómo los tratan. A los golpes, con desprecio, ni los escuchan, les sueltan las patas, se creen los dueños y señores de la tierra. Y cuando ustedes necesitan una ayuda, una orientación, encuentran un regaño, un insulto, un desprecio. ¿Cuánta humildad falta? Comenzando por nosotros. Ahora sigamos con los laicos, con los líderes. ¿Quiere conocer a Jaimito? Dale un carguito.
A los líderes les falta la humildad y les sobra la soberbia y el orgullo. Se creen la última Coca-Cola del desierto. Porque soy la párroco y el párroco aquí. Aquí yo y lo agarro y lo pico. Porque yo y tengo el apoyo del cura párroco. Así es que usted verá. La humildad. Y dice Pablo, ese es el problema que nos ha desviado de la vocación a la que hemos sido llamados. Nos falta humildad. Dijo el discípulo al maestro, maestro, ¿y qué es ser humilde? Y le dijo el maestro, vaya al cementerio, encuentre a la tumba de un muerto y miéntele a la madre y dígale todos los insultos y groserías que le venga a la cabeza. Cuando se canse viene. Lo insultó, cuando ya se cansó, llegó y le dijo, maestro, ay, ya me cansé. ¿Qué le dijo el muerto? Nada. Dijo, ahora vete de nuevo y dile todas las cosas bellas que se le venga a la mente. Cuando se canse viene. Maestra, ya, ¿qué le dijo el muerto? Dijo, nada. Le dijo, aprenda lo que es la humildad. Que cuando lo insulten, que cuando lo alaben, usted no diga nada. Dios va a tratar mal a uno de los hermanos jefes, coordinadores, líderes de la iglesia. Porque ahí me agarran entre ceja y ceja, que le dicen aquí, ¿no? Y ese curita no lo queremos en nuestra parroquia. Aquí no entra ese curita. Me quito el nombre. Dejo Pánfilo o Petronila. Pero aquí no entra, porque aquí mando yo. Así son en la iglesia. Claro, aquí no. En otra parte. Yo estoy hablando porque yo recorro el mundo. Aquí no los conozco a ustedes. No los conozco. Pero yo ando recorriendo el mundo y conozco gente del mundo. En la iglesia. Claro. Y muchos de ellos prohíben a su grupo y prohíben a su parroquia y le prohíben a su párroco porque mandan en la iglesia, mandan. Incluso algunos mandan hasta en los obispos y le prohíben traer ese cura. Porque ese cura se mete con los líderes. Meterse con los líderes. ¿Verdad? Los líderes. Si ni con el... Hasta allá llega el orgullo y la soberbia. La falta de humildad. ¿Saben qué? El hombre más hombre que pisó esta tierra, llamado Jesús de Nazaret, fue humilde. ¿Sabe por qué? Porque como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca ante los insultos y salivazos. Cuando lo golpeaban, no maldecía, perdonaba. Y cuando lo estaban matando, perdona a los padres porque no saben lo que hace. Seguimos. Y de él deberíamos aprender la humildad. Que seamos capaces de soportar con paciencia los defectos de los demás. Que podamos cargar las cruces de las humillaciones, desprecio y de todo eso por amor al Señor, ofreciéndoselo al Señor. Caminaríamos nosotros por los senderos de nuestro Señor Jesucristo. Pero la diferencia entre Cristo y el cristiano es que Cristo era humilde y el cristiano es soberbio, orgulloso. ¿Y cuántos dentro de la iglesia piensan que dentro de la barriga lo que tienen es oro por dentro de las tripas? Y no hablemos de los curas, que nos hemos contaminado también de eso. Y tratamos a los demás. Y todo se presta. Porque aquí, en este mundo, ¿quiénes son los importantes? Los que estén bien vestidos, los que tengan dinero. Esos son.
Y eso es lo importante. El humilde no sirve para nada. El humilde es un tonto. El humilde todo el mundo lo desprecia. El humilde todo el mundo lo humilla. El humilde todos hacen de él leña. Jesús dijo, y si con el leño verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? ¿Cuánto nos van a humillar? ¿Cuánto? Pero dice Pablo, si quieren caminar por la vocación que Dios les ha llamado, lo primero que tienen que cultivar es la humildad. Déjeme sentarme un segundo. Le voy a dar un consejo a los grupos de apostolado, a los hermanos, a las ovejas sencillas del rebaño de Cristo. Nunca se sientan tristes ustedes cuando los humillen, cuando los desprecien, cuando los calumnien. Nunca. No me pierda el que estaba leyendo. Recuerden a Mateo 5:11 de labios de Jesucristo el Señor. Cuando hablen mal de ustedes, cuando los calumnien, cuando los traten a los golpes, eso como los tratan a ustedes los líderes en las comunidades, a veces los curas, a veces los obispos. Sepan una cosa, Cristo dice esto. Escúchenlo, Mateo 5:11. Les doy este consejo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O sea, lo insulten, los persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sigan. Gozaos y alegraos. No se pongan tristes. Repítalo. Gozaos y alegraos. No se pongan tristes. Repítalo. Gozaos y alegraos. Creamos esta palabra, hermano. Usted no sabe por qué Dios permite que esa persona me humille, que esa persona me desprecie. Si tengo fe, creo en el Señor. Gozaos y alegraos. Siga. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Otra vez. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Miren para arriba. Nuestro galardón es grande en los cielos. Cuando Jesucristo mandó a sus apóstoles, bueno, a sus discípulos, como usted no me pierda allá, Lucas capítulo 10, léalo desde el versículo, a ver si es el versículo 3, si no es el 3 es el 2, pero por ahí está. Cuando Jesucristo mandó a sus discípulos a donde Él quería ir, y si quiere léalo desde el 1, pues, para que sepan que cuando lo mandó. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. A otros 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de Él. Y escuche. A todas. Ciudad. Y lugar. Y por favor, aquí vamos a poner la lupa. Dale. A donde Él habría de ir. Y escuche lo que le dijo. Y le decía. Por favor, oigan, pongan la lupa. Y háganle zoom. Y le decía. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Ahí viene, todavía no ha llegado. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí viene. Y he aquí yo os envío. Ahí. He ahí yo los envío. He aquí yo os envío. Pongan la lupa, háganle zoom. Como corderos en medio de lobos. ¿Qué? Corderos en medio de lobos. Corderos en medio de lobos. Por tercera. Corderos en medio de lobos. ¿Yo bien? Que cuando usted llegue a un grupo de apostolado, lo van a recibir, pero usted tiene que ser cordero. Que dentro de la iglesia habrá lobos, pero usted nunca debe renunciar a su condición de oveja, de cordero. Él fue claro. Yo los envío como ovejas en medio de lobos.
En la iglesia hay lobos y hay ovejas. La pregunta para conmigo hoy es, ¿de qué bando está usted? Usted carismática, jefe. Usted encargado de la Legión de María, jefe. Usted encargado, jefe. Usted encargado de 1 Corintios 15, jefe. Usted encargado del lazo de amor mariano, jefe. ¿Usted qué es en la iglesia? ¿Lobo? ¿O es oveja? Usted, hermano sacerdote que me escucha, ¿qué es? ¿Lobo? Usted, hermano obispo que me escucha, ¿usted qué es para su pueblo? ¿Lobo? Jesucristo dice claro, no nos caigamos a mentira. Dice, yo los envío. No se sientan tristes, alégrense, no se cansen de ser ovejas humildes. Sean humildes, sean ovejas. Pero, ¿y qué voy a hacer? Pues mire, Jesucristo bien podía decir, mire que los envío como lobos en medio de lobos. También podría decir, los envío como leones en medio de tigres. Ustedes verán cómo hacen. Cuando Jesús dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sabía muy bien lo que estaba diciendo. Conocía muy bien las ovejas y conocía muy bien los lobos. Y dice, yo como ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa en castellano? Yo voy a estar defendiendo, yo voy a dar la mano, voy a dar la vida por las ovejas, no por los lobos. ¿Qué gana si usted es humilde y el otro es lobo? A usted lo van a insultar. Pregunto, en la iglesia, ¿quién grita? El lobo. ¿Quién? La oveja. ¿Quién? La oveja. La oveja. Cuando Cristo ¿quién va a él dar la cara? Por el otro. Cuando ustedes sean oveja. ¿Sabe por qué? La ventaja es que el pastor la va a defender y la va a cuidar. ¿No cantan los hermanos carismáticos una canción que dice, yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un pleito, todos los gana? ¿Quieres saber tu nombre? Jesús se llama. Él nos envió como ovejas en medio de lobos. Y Él nos defiende y no pierde un pleito. Todos los gana. No dejen de ser ovejas. No se cansen de imitar al pastor, a Cristo, el Señor, que como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Entonces hoy dice Pablo, lo primero para vivir la vocación que Dios nos ha dado es la humildad. Siga. Mansedumbre. Mansos como corderos, no fieras como tigres. Y hay muchos dentro de la iglesia. Hoy, en el nombre de Jesucristo, a quien sirvo como sacerdote, quiero hacer un llamado a los lobos, a los tigres en la iglesia que andan humillando y despreciando a las ovejas del Señor. Póngale el nombre como se llame. A mí que me importa. Tengan plata o no tengan plata, sean lo que sea, pregúnteme si me importa.
Sepan, señores lobos, que ustedes tendrán que entregarle cuentas a Dios lo que han hecho con las pobres ovejas, que no tenían cómo defenderse, y por eso Cristo lo va a defender. Y ay, no quiero estar en el lugar de esos lobos. Más le valdría no haber nacido a esos lobos dentro de la iglesia. Que en vez de ayudar a que la iglesia crezca y que se unan más ovejas, lo que hacen es destruir las ovejas del rebaño y apartarlas de la iglesia. Padre, ¿eso es conmigo? No, con usted no. Con los lobos, con los que insultan, con los que humillan, con los que desprecian, con los que se creen la última Coca-Cola del desierto dentro de la iglesia. Pues ese soy yo, pues entonces sí es con usted. ¿Qué pasó? ¿Se nos fue la convención o qué? No, el audio, pero ya le estamos mandando. Pero otra vez, pero estaba trabajando bien. Sí, totalmente. ¿Y perdió? ¿De momento? Se escucha eco nada más. Se fue de momento, pero estaba escuchando bien. Sí. Sí, el problema está de los cambios. Que ¿Está bien la batería? ¿La batería está bien? Sí. Pero usted lo está escuchando ahí, ¿verdad? Sí, se escucha. Pero no es que le dice la gente que se fue el sonido. No es que Usted está escuchando. sí, de repente se... Ah, bueno. Seguimos. Mansos. Siga. Y paciencia. ¿Qué hay que tener? Paciencia. Hermano, hay que tener paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz. Para poder vivir en la vocación que Dios nos ha regalado, tenemos que tener la ciencia de la paz. Saber soportar con paciencia los defectos de los demás. Saber que los demás se equivocan. Saber que el cura también se equivoca. Saber que el hermano coordinador también se equivoca. Saber que mi mamá se equivoca. Saber que mi papá se equivoca. Saber que mi hermano se equivoca. Saberlo soportar. Saberlo corregir. Y saber dejarse corregir. El humilde sabe corregir. Y el humilde se deja corregir. Pregunto, no me responda. ¿Usted que está dentro de la iglesia se deja corregir? Si la respuesta es no, y no le gusta que lo corrijan, usted es un señor soberbio, con todo el respeto que merece. Usted de oveja no tiene nada, de humildad no tiene nada. Si usted acepta que te corrijan, tienes una virtud grande, la de Cristo, la humildad. Y si sabes corregir, también. Sigue. Soportándose unos a otros. ¡Oh! ¡Qué tarea más grande para vivir la vocación que Dios nos ha llamado, nos ha dado! ¿Qué tenemos que hacer? Soportándose unos a otros. Y si me cae gordito, soportándose unos a otros. si me cae mal, Soportándose unos a otros. si me hizo daño, Soportándose unos a otros. si me calumnió, Soportándose unos a otros. si me hizo quedar en ridículo delante de la gente, Soportándose unos a otros. si destruyó mi fama. Soportándose unos a otros. Ese es el mandato de Dios. A esas personas hay que soportarlas. Lobos tienen que existir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Matarlos? No, predicarles, a ver si se convierten. Está bien. Pero, ¿y si no? Soportarlos. Soportarlos unos a otros. Escuche, ¿por qué los soportamos? Porque seamos, digo una viejita, masoquista. No. Porque seamos masoquistas, no. ¿Por qué lo vamos a soportar? Soportándose unos a otros en amor. Por amor a Dios. Por amor a Dios, sí. ¿Se lo traduzco en castellano? Señor, si fuera por mí, uy, a esa señora la agarraría, la volvería a picadillo y la tiro al mar que la traigan las ballenas. Pero ¿sabe por qué la soporto, Señor? Porque te amo. Porque tú me mandaste amar al prójimo como a mí mismo. Porque tú me dices que tengo que amar al enemigo. Porque yo te amo, Señor. Eres mi Señor y yo obedezco. Solo por ti, sépalo bien, por ti lo hago. Voy a saludarle. Buenos días, doña Petronila, ¿cómo está? Por ti, Señor, por ti, no se le olvide. Sopórtenselo. Así es para vivir la vocación que Dios nos ha mandado. Y ahora sí,
Ahora sí, así se vive la vocación. Pero ¿cuál es la vocación? La lupa. ¿Cuál es la vocación a la que hemos sido llamados? ¿Se acuerda cómo comenzó? Les ruego, hermanos, ¿cómo comenzó? Os ruego que andéis como en digno de la vocación a que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación a la que hemos sido llamados? Dale, el versículo, ¿dónde iba? Abajo. Ajá. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Para no ser niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, tenemos que guardar la unidad del Espíritu. Siga. En el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Y aquí viene la vocación a la que hemos sido llamados. Dale. Hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo. La vocación que hemos sido llamados a vivir en la unidad del Espíritu. ¿Y qué significa la unidad del Espíritu? Dios nos ha llamado. Es una vocación a vivir en un solo cuerpo. ¿Recuerdan cuál es el cuerpo? Ya lo recordamos en Colosenses 1:18, ¿se acuerdan? Cristo es la cabeza del cuerpo que es la... Entonces, ¿cuál es la vocación que Dios le ha dado a los cristianos? Pongan la lupa. Repítalo al comienzo. Les exhorto. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación a la que he sido llamado? Abajo. Un solo espíritu. ¿Cómo es? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo? Hay un solo cuerpo. Ahí, mírenla. Pongan la lupa otra vez. Hay un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿Cuántas iglesias hay según el querer de Dios? Dígalo. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. No se le olvide que Colosenses 1:18 dice que es el cuerpo. La iglesia. Dice que Dios nos ha dado una vocación de vivir unidos en un solo cuerpo, para no ser niños zarandeados por cualquier viento de doctrina. ¿Qué es lo primero que atacan los protestantes para destruir la fe del católico? Dios no tiene ninguna iglesia. Cristo no tiene cuerpo. Cristo no tiene cuerpo. Yo no vengo a hablarles de religión. Yo no vengo a predicar iglesia. Yo vengo a predicar a Cristo. Pues ese Cristo dice a través de Pablo, siguiendo la huella de Pablo, la vocación a la que hemos sido llamados es mantener la unidad en el Espíritu. ¿Cómo? Un solo cuerpo. O sea, una sola iglesia. Entonces, ¿por qué los protestantes tienen 2, 3, 4, 5 miles de iglesias? Se desviaron. Por eso Pablo le decía, les ruego, hermanos, a que mantengan la vocación a la que han sido llamados, la unidad del Espíritu en un solo cuerpo. Hoy San Pablo vuelve a gritar, y yo pongo la lupa para que lo que Pablo le gritaba a los cristianos de Éfeso, hoy los cristianos del mundo entero lo oigan. La vocación a la que hemos sido llamados, que seamos un solo cuerpo, una sola iglesia. Los protestantes, para acabar con la iglesia, dicen, la iglesia no salva a nadie, Cristo no tiene iglesia, Dios no tiene iglesia, yo no vengo a predicar la iglesia. Sigamos la huella de Pablo, repítalo, la huella de Pablo. Hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. Los protestantes dicen, no, esto es mentira de Pablo. Muchas iglesias, cualquier iglesia es igual. Así hablan los católicos que están ya que se meten a protestantes, que están enamorados de los protestantes. Cualquiera, eso es lo mismo. Al fin y al cabo, una iglesia donde se lava y se canta. No, un solo cuerpo. Siga. Y un solo espíritu. Y un solo espíritu. Observen que la iglesia no es espiritual simplemente, porque lo espiritual es el espíritu. Un solo cuerpo. El cuerpo es material, visible. Lo que es invisible es el espíritu. Un solo cuerpo. O sea, la iglesia tiene que ser algo visible. Un solo espíritu, ese sí es el invisible. Repítalo, un cuerpo, un solo cuerpo, algo visible, y un solo espíritu, algo invisible. Siga. Como también fuisteis llamados a una misma esperanza. Dios quiere que todos tengamos una misma esperanza. Ahora miremos,
¿Es la misma esperanza la de los evangélicos que la de los católicos? Si algún cura o algún católico cree que es la misma esperanza y que el Padre Toro está equivocado cuando les dice que no es lo mismo, para aquellos que dicen que sí es lo mismo, verá que Pablo dice que una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza del católico al morir? ¿Por qué busca la confesión? ¿Por qué busca el sacerdote? ¿Y por qué espera morir en paz? Porque espera que después de la muerte vaya a ir al cielo. Va al juicio particular con Dios y va al cielo. ¿Cuál es la esperanza de los protestantes? Que si se murió, muerto el perro, se acabó la sarna. Mentira, que va para el cielo. ¿Es la misma esperanza? ¿Cuál es la esperanza de los testigos de Jehová? ¿Reinar con Dios en el cielo? No, ellos van a reinar aquí en la tierra. ¿Es la misma esperanza? No. ¿Cuál es la esperanza? ¿Por qué usted reza por su mamá que se murió? Porque tiene la esperanza de que Dios le perdone los pecados y le admita en el reino de los cielos. ¿Esa es la misma esperanza de los evangélicos? ¿Por qué no rezan ellos por los muertos? Porque esa esperanza no la tienen. No tienen la misma esperanza que nosotros. Y dice Pablo, para dejar de ser niños, debemos mantener primero un solo cuerpo. Eso es lo más importante. Si tenemos una iglesia, tenemos un espíritu, tenemos una esperanza. Siga. Como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. De vuestra vocación, la vocación que Dios nos ha dado. Siga. Un Señor, una fe. Una fe. Pregunto, ¿es la misma fe? Puede ser que sea el mismo Señor, pero ¿es la misma fe? Mire, no es la misma iglesia. No es la misma esperanza. No es la misma fe. La fe de los protestantes no es la misma de los católicos. ¿Cuál es la fe de los católicos? Y cuando yo peco, voy al sacerdote, me confieso y por medio del sacerdote Dios me absuelve. ¿Es la misma fe que los protestantes? No. Yo tengo un pecado, yo voy, me confieso en la pata de un palo o directamente con Dios. ¿La fe es la misma? No. La fe del católico es que María es virgen. La fe del protestante, que María es una prostituta, una cualquiera. ¿Cuál es la fe del católico? Que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la fe del protestante? Que la iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta. ¿Cuál es la fe del católico? Que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Cuál es la fe del protestante? El Papa es la bestia, el anticristo. Díganme, ¿es la misma fe? Solo un ignorante, solamente un niño dentro de la iglesia dice que eso es lo mismo. ¿Cuál es la fe del católico? Que podamos bautizar a los niños que se entran a formar parte del pueblo de Dios, igual que los adultos con el bautismo. ¿Cuál es la fe del protestante? Que no se puede bautizar a los niños. ¿Cuál es la fe del católico? Que Cristo está en la hostia, como dijo, esto es mi cuerpo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, hagan esto, memoria mía. ¿Cuál es la fe del protestante? Es un mero símbolo. O sea, la fe es totalmente distinta. Pero el ignorante que no conoce esto, repite como loro inspirado por Satanás. Eso es lo mismo. ¿Y qué dice Pablo? Les ruego, hermanos, que vivan conforme a la vocación que han recibido. ¿Cuál es la vocación que han recibido? Una sola iglesia, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor. Siga. Un bautismo. Un bautismo. Pregunto, ¿los protestantes aceptan el bautismo suyo de usted? No. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen cuando se meten al evangélico, le hacen arrojar el bautismo. Que ahora sí venga, porque ahora lo vamos a bautizar. ¿Qué dice la Biblia? Eso no es correcto. Un solo bautismo. Pero el ignorante dice no. Eso es mentira de Pablo. La ocasión que Dios lo ha llamado a usted es que renuncia a ese bautismo y venga y ahora yo lo bautismo, que es otro bautismo. Y siga. Un Dios y Padre de todos. Miren lo único que pega, la única que la pega. Un Dios, un Señor. Es lo único. Más nada. En lo demás, distinto. Y el católico dice que eso es lo mismo. No es lo mismo. Ellos tienen otra iglesia, otro cuerpo. Ellos tienen otro espíritu. Ellos tienen otra fe.
ellos tienen otra esperanza, ellos tienen otro bautismo. No es lo mismo. Y Pablo dice, manténganse en la vocación que han sido llamados. Y ya estoy terminando porque ya me dijeron que terminara. El versículo 11, Pablo dice cómo el Señor en la única iglesia, para que mantuviésemos esa fe, esa esperanza, esa unidad, ¿qué fue lo que Él hizo? Pues imagínense ustedes cómo vamos a estar en la unidad si cada uno jala por su lado. Para que no jalemos cada uno por su lado, para que mantengamos la unidad en la fe, en la esperanza, en el amor, en un mismo espíritu, ¿qué hizo Dios? Oiga, versículo 11. Él mismo dio a unos el ser apóstoles. Para que no seamos niños, para que mantengamos la unidad, para que crezcamos, Dios mismo quiso dejar en su iglesia Apóstoles. apóstoles. Él mismo, Dios dejó en su iglesia apóstoles. ¿Para qué? Para que nos predicaran la misma fe, nos predicaran la misma esperanza, para que nos predicaran la unidad de un solo cuerpo, de un solo espíritu, un solo bautismo. Para eso están los apóstoles. Y entonces pregunto, ¿y si Dios dejó los apóstoles para que mantengamos la unidad en la fe? ¿Qué estamos haciendo los curas? ¿Qué están haciendo los obispos? ¿Para qué nos dejó Cristo? Para que mantengamos la unidad, una sola fe, una sola esperanza, para que no dejemos que el pueblo sea niño, para que el pueblo crezca. ¿Y a qué nos dedicamos los apóstoles de Cristo? A la oficina, a los quehaceres. Y nos olvidamos de la palabra de Dios y nos olvidamos de hacer crecer al pueblo en la verdad. Cuando ustedes sean curas, cuando sean obispos, no hagan eso. O sea, miremos las huellas de Pablo. Cristo dejó entonces a unos apóstoles, es decir, los envió a llevar el mensaje, los puso al frente, la jerarquía la puso al frente para que cada uno no se desvíe, sino que haya cabeza en la iglesia, para que nadie se divida. Dale. A otros profetas. A otros profetas que digan las cosas sin miedo. Siga. A otros evangelistas. Evangelistas que prediquen el evangelio tal y como lo es el Señor, no cambiado, distorsionado. Siga. Y a otros pastores y maestros. Lo dejó como pastores para guiar al rebaño y no los estamos guiando. Y por eso vienen los falsos pastores. Como el pueblo anda como ovejas sin pastor, nacen los falsos pastores queriendo llevar al pueblo por lugares que no son. Pero Cristo, para mantener la unidad, una sola fe, una sola esperanza, para que el pueblo deje de ser niño, puso apóstoles, profetas, evangelistas, puso pastores y puso maestros. Y puso maestro. ¿Qué significa maestro? El que enseña. O sea que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Para eso están los maestros. ¿Y qué dicen los protestantes? Los maestros no. Yo agarro la Biblia y la interpreto por mi manera. ¿Y para qué dejó Cristo entonces los maestros? Si no es para enseñar. Y entonces dejó, léalo otra vez el 11 seguido. Dejó. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué lo dejó? ¿Para qué? Dale, ¿para qué? A fin de perfeccionar. ¿A fin de qué? Perfeccionar. De perfeccionar a los santos. A los santos, para que haya la unidad de los santos, para que sean perfectos en una sola fe, perfectos en una sola esperanza, perfectos en una sola iglesia, para perfeccionar a los santos. Para desempeñar su ministerio. Desempeñando su ministerio, que es lo que no estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos falta a los curas y a los obispos? Desempeñar ese ministerio. Siga, desempeñando en el ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando el cuerpo de Cristo se edifica por la jerarquía, por los apóstoles que son profetas y predican, son evangelistas, les da al pueblo a conocer el evangelio de Cristo, son pastores, se preocupan de las ovejas, y son maestros, enseñan al pueblo.
entonces es como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo se va edificando hasta tal punto, se va edificando, ponga cuidado, ponga la lupa, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Para qué está la jerarquía en la iglesia? ¿Para qué están los obispos? ¿Para qué están los sacerdotes que Dios les ha encargado el ministerio de pastorear, de guiar, de enseñar, de orientar al pueblo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y si un cura dice, eso es lo mismo ser protestante que ser católico, ¿va a llegar a la unidad de la fe? No. Estudió mal la teología bíblica. Si dice que eso es lo mismo, no va a edificar al pueblo. Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe. esa es la vocación a la que hemos sido llamados, la unidad de la fe en una iglesia donde haya unos encargados que Dios dejó para que el pueblo no se desvíe dejándose llevar por cualquier viento de doctrina. Pero si nosotros los sacerdotes que hemos recibido ese ministerio no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer para que el pueblo mantenga la unidad? Nadie. Por eso hoy yo quiero, como sacerdote del Dios Altísimo, recordarle a mis hermanos sacerdotes que ese es nuestro ministerio, que ese es nuestro trabajo, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué pasa cuando los sacerdotes están buscando más bien que el pueblo de Dios se divida? Y le dice a sus fieles, usted puede ir a los evangélicos, usted puede ir a los testigos de Jehová, usted puede ir a Mormón, métese donde usted le dé la gana, eso es lo mismo. Está buscando la unidad de la fe. No quiero estar en el lugar de ese sacerdote el día en que se muera, porque tendrá que entregarle cuentas a Dios por no haber hecho el trabajo que tenía que hacer. Estamos tras las huellas de Pablo, y Pablo dice que ese es el ministerio que tenemos que ejercer. No tengo nada con mis hermanos sacerdotes, solo que estoy haciendo una reflexión de la palabra del Señor, y porque amo mi ministerio y amo el sacerdocio de Cristo y amo a los sacerdotes, les estoy ayudando a reflexionar, a pensar. Repítalo y sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Los protestantes no buscan la unidad de la fe. Cada uno jala por su lado. Dividen la unidad de la fe. La Iglesia Católica busca la unidad de la fe. Siga. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un estado perfecto. A un estado perfecto. ¿Cuál es la vocación? Llegar a un estado perfecto donde una sola fe, una sola iglesia, una sola esperanza, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios. Donde haya los ministros de Cristo. Entonces ha crecido la iglesia, ha llegado la unidad de la fe. ¿Y qué? A un estado perfecto. A un estado perfecto, que es el que el diablo no quiere que exista. Por eso manda a los protestantes. Siga. A la madurez de la plenitud de Cristo. A la madurez de la plenitud de Cristo. Para eso mandó Cristo a sus ministros, para que el pueblo adquiera la madurez en Cristo. Y escuchen, entonces unimos como comenzamos. Y escuchen, cuando lleguemos a esa madurez, que haya jerarquía, que ejerza su función, que ayude al pueblo para que haya la unidad de la fe. Entonces, dale. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces cuando los curas ejerzamos nuestra función, cuando los obispos también lo hagan, cuando ayudemos a edificar el pueblo de Dios en el Evangelio, con la profecía, con el pastoreo, con siendo maestros, con la enseñanza, entonces ya el pueblo no será niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Ya no serán niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué Cristo dejó entonces a los pastores de la iglesia, a la gente, a sus profetas, a sus ministros? Para que nadie los venga a engañar con cualquier viento de doctrina. Es decir, lo que le venga a la cabeza, lo que a ellos les dé la gana enseñar, sino que mantengamos la unidad de la fe. Queridos hermanos, estamos tras las huellas de San Pablo, y qué bonito sería que ustedes y nosotros los sacerdotes siguiéramos las huellas de San Pablo.
lograríamos entonces vivir la vocación que Pablo nos pide. Y haríamos caso al ruego de Pablo. Terminamos con el ruego de Pablo. Les ruego, el versículo 1, donde dice les ruego, 4:1. Así yo, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Les he dicho cuál es la vocación a la que hemos sido llamados por Dios. No se desvíen, no se desvíen, no se les olvide. Yo cumplí con mi deber, así como lo hizo Pablo, yo he querido hacerlo hoy. Y el que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y si alguien se sintió ofendido, pido perdón. De mi lado se va herido, pero no se va engañado. Amén. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales y ya regresamos con preguntas y respuestas. Van a pasar ahí los hermanos con la canastita, no se pongan de pie. Ya saben dónde están los tacos. Ahí mis hermanos están